disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena. El presidente más inepto de la historia. Su nombre es Pedro Castillo Terrones y fue lamentablemente el presidente del Perú en un momento en donde este país tocó fondo en temas de clase política. Un presidente que llegó de casualidad al poder con un discurso de izquierdas de los años 50 y que llevó a cabo el intento de golpe de estado más rápido y torpe de la historia. Pero, ¿cómo un presidente de estas características se pudo convertir en el presidente de un país como el Perú? ¿Cómo la breve gestión de Pedro Castillo se convirtió en la más desastrosa de los últimos tiempos, incumpliendo además todas las promesas que hizo en campaña? ¿Cómo pudo este hombre atreverse a ejecutar un autogolpe de estado mientras le temblaba la mano en la televisión nacional? Acción que luego le terminaría llevando preso por sus mismos escoltas. O por ejemplo, ¿por qué sus mismos congresistas de partido terminaron votando a favor de su vacancia? ¿O por qué su misma vicepresidenta y otras personas de confianza terminaron tomando su cargo y condenando su autogolpe? Pues todos estos temas los vamos a tocar conmemorando de que el día de hoy, 7 de diciembre, se cumple un año del golpe de estado más torpe de la historia. Sin nada más que decirles, queridos amigos, pónganse cómodos y comencemos el siguiente video. Maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? Ya he expuesto anteriormente parte del gobierno de Pedro Castillo, video que te dejaré en la descripción para que vean lo que significó su breve periodo presidencial, al menos desde una perspectiva humorística. Pedro Castillo Terrones, expresidente y ex profesor de escuelas, es el fiel reflejo del bajo nivel educativo que existe en el Perú, sobre todo del sector rural. Este sujeto, preso hoy en día, saltó a la fama años atrás como sindicalista de profesores. Esto lo llevó a ganarse cierta fama, lo que le permitiría lanzarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2021 con un partido de extrema izquierda denominado Perú Libre, cuyo fundador, Vladimir Cerrón, había sido sentenciado años atrás por corrupción. En la campaña electoral para dichas elecciones, sorprendentemente, Castillo había tenido mucho apoyo de las personas, sobre todo en el interior del país. Con un discurso típico de las izquierdas radicales del siglo pasado, pudo hacerse de un colchón electoral, lo que le llevaron a la segunda vuelta electoral afortunadamente para él a enfrentarse contra una de las candidatas más odiadas del espectro político peruano, es decir, contra Keiko Fujimori. Castillo ganaría con un estrecho margen en una campaña en donde no hubo tan siquiera una pequeña batalla cultural de ideas o de posiciones políticas, sino más bien fue una batalla de populismos al nivel y al estilo de la política peruana. Castillo en el poder llevaría entonces un periodo lleno de incompetencias, inocencias y casos de corrupción, que le llevaron a incumplir todas las promesas que había hecho en campaña, como, entre comillas, olvidarse de que iba a llevar, por ejemplo, un gobierno de austeridad y de que él iba a vivir supuestamente con un sueldo de profesor, algo que nunca cumplió a pesar de que lo pudo haber hecho directamente vía decreto sin pasar por el Congreso, o los alimentos con carnes finas y caras que todos los peruanos teníamos que pagarle, o los caros caprichos que se daba su, entre comillas, humilde familia provinciana. Además de los innumerables escándalos en la gestión de su cartera de ministros o los tráficos de influencia que llevaba a cabo para favorecer a familiares en puestos públicos con generosas retribuciones. Aquí, Castillo dejó en evidencia el principio que afirma de que el poder corrompe sin importar quién sea la persona. De ahí el principio liberal que clama por reducir el Estado a su mínima expresión,
para, entre otras cosas, evitar este tipo de problemáticas. Aquí Castillo ya mostraba una incapacidad tremenda para el cargo, además demostraba también de que era la típica persona que pensaba que llegar a la presidencia de un país era tener las mismas atribuciones que en una monarquía absolutista, ignorando que era mucho más complejo de lo que él pensaba por la separación de poderes o por ejemplo por los límites constitucionales a lo que todo presidente en toda democracia se debe someter. Por eso, ante su posible vacancia como presidente, Castillo se precipita torpemente en un mensaje a la nación donde le temblaba las manos a cerrar el Congreso y a capturar organismos autónomos claves desde el Ministerio Público hasta el mismo Tribunal Constitucional, pensando que de esta forma se salvaría de salir del cargo de presidente y de ser investigado judicialmente por los delitos de corrupción las cuales se les acusaba, permitiéndole de esta forma también perpetrarse en el poder. Sin embargo, esta torpe medida lo llevó a Castillo más temprano que tarde a estar preso. Una medida, dicho sea de paso, que inevitablemente hizo recordar al perpetrado por Fujimori en los 90, pero en una versión más torpe y ridícula, donde se reflejó cómo le temblaba las manos en televisión nacional mientras intentaba parecerse a un hombre poderoso y autoritario. Además, a diferencia del perpetrado por Fujimori, Castillo no tuvo apoyo ni de sus mismos parlamentarios, ya que muchos de ellos, como Valdemar Cerrón o María Agüero, votaron a favor de la vacancia y que luego después intentaron contradecirse para salvar su reputación, o el mismo Vladimir Cerrón rechazó su apoyo a la autoritaria acción que perpetró Castillo. Tampoco tuvo apoyo de sus mismos ministros, quienes renunciaban al pasar la mañana, mucho menos obtuvo apoyo mediático y de las fuerzas del orden, como las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Y sobre todo, tampoco tuvo apoyo popular, ya que por esos entonces recordemos de que Castillo tenía casi el 80% de desaprobación por su gestión. Todo esto condujo a que Castillo esté totalmente solo en su aventura por convertirse en un dictador, lo que le llevó inevitablemente a su destitución como presidente, en donde, como dije más arriba, votaron incluso muchos parlamentarios de izquierdas y que eran aliados a él. Ante su inevitable derrota, Castillo solo atinó cobardemente en escapar del país. Por eso, fugó junto a su familia en un auto estatal del Ejecutivo rumbo a la Embajada de México, país del que se sospechaba que podría ser el principal destino del expresidente. Sin embargo, tanto las embajadas de México como la de Cuba y otros países gobernados en ese momento por mandatarios de izquierdas aliados del expresidente fueron bloqueadas por los mismos ciudadanos para evitar de que el aprendiz de dictador logre escapar. Castillo, como se predecía, fue detenido por sus mismas escoltas y trasladado a la prefectura policial en el centro de Lima. Actualmente Pedro Castillo se encuentra preso afrontando prisión preventiva por 18 meses por los delitos de rebelión y conspiración. Tras estos casos, quiero recalcar aquí una actitud mitómana de Pedro Castillo, ya que en un principio negó de que su intención haya sido ir a la Embajada de México para exiliarse en ese país. Esto fue desmentido días después desde México, donde habían confirmado de que Castillo sí les había solicitado el asilo y les estaban esperando en dicha embajada. De hecho, los familiares del expresidente sí pudieron acceder al asilo en el país azteca y actualmente, escuchen, reciben una pensión de $10,000 mensuales del dinero de todos los mexicanos, es decir, del dinero del Estado. Y eso sin contar otros gastos de los que se hace cargo el Estado mexicano, como por ejemplo la educación de sus hijos. Otra contradicción que afirmó Castillo y su defensa es la de haber sido supuestamente drogado para leer el discurso golpista y que él, en el fondo, no quería hacerlo, no quería dar un golpe de Estado. Sin embargo, actualmente su defensa ya no usa este recurso, que es el último recurso que los abogados suelen usar, y actualmente se acepta de que Pedro Castillo sí estaba en todos sus cabales al momento de dar el autogolpe. De hecho, esto lo confirmó el mismo Aníbal Torres días antes en una entrevista. Y eso también puede explicar por qué Castillo se negaba en un principio pasar las pruebas médicas correspondientes. Esto fue, amigos, un pequeño resumen de lo que fue el presidente más torpe de toda la historia, quien ejecutó el autogolpe de Estado también más ridícula de toda la historia. O si no, díganme ustedes en los comentarios qué otro golpe de Estado o intento de golpe de Estado ha sido más torpe que el de Pedro Castillo. Ya para despedirme me gustaría finalizar este video con unas cuantas preguntas. La primera es si creen ustedes de que el caso de Pedro Castillo sentó un precedente para que otros países de la región actúen conforme a la Constitución ante intentos de golpe de Estado o posibles surgimientos de regímenes dictatoriales. Y ya la última pregunta que les dejo es que si ustedes creen en la tesis que alegan sus escasos seguidores que dicen de que Castillo fue vacado por los grandes grupos de poder solo porque no toleraban de que este era un presidente de etnia andina o que incluso Castillo era una amenaza a sus intereses.
estaré leyendo sus respuestas en los comentarios. Sin nada más que decirles, espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Quise recordar un año del fatídico autogolpe de estado de Pedro Castillo y de lo nefasto que fue la gestión de este señor para todo el Perú. Asimismo, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas más videos como este. Subo videos todas las semanas y los fines de semana suelo realizar directos comentando temas de actualidad, política y economía. No me olvides también seguirme en mis otras redes sociales, ando activo como Lobo Blogger, tanto en Instagram, Twitter y TikTok. Estaré dejando los enlaces en la descripción. Sin nada más que decirles, les agradezco una vez más por llegar a esta parte. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.